Muchas bendiciones para todos mis queridos amigos, mis queridas amigas, mis queridos hermanos y hermanas del mundo entero. Dios les bendiga grande y poderosamente a todos. Gloria a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes. Gloria a Dios por cada uno de sus familiares. Yo soy Ruth de León, su amiga, su hermana en Cristo Jesús, y estoy contenta, agradecida con mi Señor Jesucristo de poder nuevamente compartir con ustedes palabra de Dios. Y le pido al amado Espíritu Santo que nos dé discernimiento, entendimiento, comprensión, revelación, interpretación de la poderosa palabra de Dios, y que nos hable en lo profundo de nuestro ser, y que esa palabra se quede en nosotros y crezca, de muchos frutos. Amén, gloria al Señor. Y para empezar a compartir esta palabra contigo, primero que todo debo darte un pequeño testimonio que me sucedió esta mañana cuando me dirigía a un lugar donde estoy haciendo unas pasantías. Y para llegar a este lugar necesito caminar un trayecto largo que está dividido en dos aceras, es decir, en dos marchapié, es decir, donde transitan las personas a pie, los peatones. Pero estas aceras eran diferentes las dos, porque una de ellas, el camino era liso, el cemento era liso, se podía caminar tranquilamente sin riesgo de tropezar y caerse, porque el pavimento era liso, fácil de caminar. Pero la otra acera era irregular, era desnivelada, tenía muchas desniveles. ¿Me explico? Y entonces cuando yo empiezo a caminar, a transitar, me doy cuenta que estoy caminando por el camino que es irregular, que es desnivelado, que es el más difícil de transitar. Y digo, wow, te metiste por el camino peor. Y el Señor en ese momento me hizo ver, me hizo entender, me habló, wow, a mi espíritu, y me hizo darme cuenta que yo había escogido el camino malo. Ya usted me va a entender de lo que le estoy hablando. Y yo le dije, sí, Señor, escogí el camino malo, porque yo podía caminar por la otra acera y caminar tranquilamente. En cambio, por esta acera tengo que caminar con cuidado y me estoy tambaleando para no tropezar, para no meter el pie dentro de un hueco y caerme. Poder en Jesús. Y en ese mismo momento el Señor me hizo saber, me hizo entender, me habló. Así anda el ser humano, caminando por el camino malo. Se meten por el camino malo, transitan por el camino malo, y lo peor de todo es que ven que están caminando por el camino equivocado, por el camino irregular, por el camino desnivelado, y siguen caminando y piensan como que no les va a pasar nada malo. Piensan como que no se van a caer, como que no van a tropezar, como que no sucederá nada, aún viendo que el camino es un camino que no es liso, que el pavimento no es liso, que te puedes caer, que puedes meter el pie mal y caerte. Y yo dije, sí, Señor, es verdad. Y entonces el Señor me hizo mirar nuevamente la acera que tenía el pavimento liso, y me hizo ver, ese es el camino más fácil de caminar. Ese es el camino más fácil de transitar. Entonces, ¿por qué quieren caminar por el camino más difícil? Y es de esto que te quiero hablar, del camino más difícil. Que muchos dicen, y muchos de esos que dicen somos nosotros los cristianos, lamentablemente. Decimos
El camino del Señor es muy difícil. El camino del Señor es difícil de transitar. El camino del Señor está lleno de pruebas y procesos. Uy, el camino del Señor es el más difícil. Entonces, las personas que no han aceptado a Jesucristo como Salvador de su vida, tú les predicas y ellos los piensan 2 veces y muchos dicen, no, yo no quiero eso porque es que ese camino es muy difícil. Es que ese camino es muy malo de transitar, de caminar. Miran ustedes cómo están, miren cómo están ustedes, llenos de pruebas y procesos. No. Yo prefiero quedarme en el mundo. Yo prefiero seguir caminando en el mundo. Nosotros los cristianos hemos hablado en forma equivocada. Nos hemos expresado en forma equivocada porque hemos llamado el camino del Señor el camino difícil, el camino lleno de dificultad, el camino lleno de pruebas y procesos, sin darnos cuenta que las pruebas y los procesos son aquellos que nos renuevan, que nos restauran, que nos edifican, que nos cambian, que nos transforman, que nos hacen madurar, que el Señor utiliza para moldearnos, para cambiarnos el carácter, para llevarnos a otro nivel de madurez espiritual. Entonces nosotros deberíamos de decir, ese es el mejor camino, ese es el camino más fácil. Tiene pruebas, sí, tiene dificultades, sí, pero es el camino que te edifica, es el camino que te enseña, es el camino que mejor te conviene, porque al final de ese camino tú vas a tener un premio, un galardón. Gloria a Dios, ay. La vida eterna que Jesucristo te da y el pago de todas las obras buenas en las cuales tú trabajaste para Jesucristo, porque Dios no se queda con lo de nadie, Él paga y paga bueno. Entonces nosotros tenemos que corregirnos el modo de hablar, de dejar de decir que el camino del Señor es muy difícil, porque en realidad el camino difícil es el camino del mundo. En realidad el camino que está lleno de obstáculos, que está lleno de huecos, que está lleno de cosas que te hacen caer, que te hacen tropezar, que te hacen estar mal. En realidad el camino difícil, que tiene mucha dificultad, es el camino del mundo, es el pecado, la carnalidad. Ay, mi hermana, pero sí, eso se sabe, mi hermana. Es que cuando uno dice que el camino del Señor es muy difícil, uno a lo que se refiere, mi hermana, es a la prueba y los procesos, pero ve el lado positivo de las cosas. Lo que pasa es que como a nadie le gusta la prueba ni el proceso, entonces dicen es un camino difícil. Pero ¿quién te dijo a ti que para obtener algo bueno todo va a ser sencillo y simple? No. Las cosas buenas cuestan, tienen un valor. Poder en Jesús tienen un valor. Son costosas, ¿verdad? Tienen un alto precio. Y si nosotros queremos esas cosas buenas de alto valor, de alto precio que el Señor Jesucristo nos ofrece, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, tenemos que, ¿verdad?, pagar un precio. Poder en Jesús. Entonces, en realidad, el camino más difícil no es el camino del Señor, no es caminar en las cosas de Jesucristo, no es obedecer a Jesucristo y sus mandamientos, la palabra de Dios. No, el camino más difícil es el mundo, porque el camino que te ofrece el enemigo, Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda en el mundo, es el camino donde tú caes en las drogas, donde tú caes en la prostitución, donde tú caes en el lesbianismo, donde tú caes en el homosexualismo, donde tú caes en el asesinato, en la violación, en el abuso sexual, en el robo, en el chisme, en la mentira, en la cizaña, en la envidia, en la estafa, en la infidelidad, en el adulterio, en todos los actos ilícitos y pervertidos habidos y por haber. Es donde tu persona se denigra como ser humano. Es donde tu persona se reduce a lo más pequeño por tantas cosas malas que has vivido, que has hecho, que te han hecho. Entonces, el camino más difícil
nosotros deberíamos catalogarlo como el camino del mundo, que es el más difícil, no el camino del Señor. Porque todo lo que tú hagas y vivas caminando hacia Jesucristo tiene una retribución, tiene un pago. Así como lo malo tiene un pago, Jesucristo también a los que se someten, a los que se santifican, a los que buscan de Él, también le da su pago. Y su pago es bueno. Su recompensa es buena. Entonces, dejemos de decir que el camino del Señor es difícil, cuando en realidad el camino más difícil, el camino difícil de verdad, el camino dificultoso de verdad, lleno de obstáculos, lleno de huecos, irregular, difícil de caminar, que si no tienes cuidado te caes, y aunque si tú tratas de tener cuidado te vas a caer, porque el enemigo no tiene compasión con nadie, no tiene misericordia con nadie, no tiene piedad con nadie. Y cuando tú caminas por ese camino que te lleva a la perdición y a la muerte, el enemigo lo que te quiere es matar, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Así que por mucho cuidado que tú quieras tener en el mundo, te vas a caer lo mismo, porque es un mundo lleno de trampa. Y entiéndase bien, mi amigo y mi amiga, cuando hablo de mundo, yo no estoy hablando de la naturaleza, del planeta Tierra que Dios creó. Cuando en la Biblia se habla de mundo, se habla de un sistema pecaminoso, de un sistema de pecado, de la influencia demoníaca que hay en el mundo, de la influencia del enemigo hacia los seres humanos, que lo usa como títeres y la gente le cede su libre albedrío al enemigo y cae en pecado. Usted me está entendiendo. Yo me estoy explicando bien. Es a eso que se refiere cuando habla de mundo. Jesucristo quiere que camines por el camino correcto, el más fácil. Y entiéndase bien, cuando digo más fácil, ¿qué te quiero decir? Con que Jesucristo te da un camino más fácil, te guía hacia un camino más fácil. ¿Qué te quiero decir? Que en ese camino de Jesucristo solamente hay ganancia. Que en ese camino de Jesucristo solamente hay vida eterna. Que en el camino de Jesucristo hay un gozo que no se va a terminar jamás, porque cuando estemos en gloria con nuestro Redentor, con Jesucristo, el gozo va a ser eterno. Es a eso que me refiero. ¿Vas a tener pruebas? Sí. ¿Vas a tener procesos? Sí. Pero eso es para formarte. Es como cuando tú vas a la escuela, a la universidad, te dan clase, ¿verdad? Te dan clase. ¿Y para qué te dan las clases, las lecciones? ¿Para qué te dan las lecciones? Para que tú aprendas, ¿verdad? Para formarte, para moldearte. Bueno, eso hace el camino del Señor. El más fácil, porque ese sí es un camino fácil. Aunque si usted pase por prueba y pase por proceso y te parezcan, ¡ay! ¡Qué proceso y qué prueba! Pero la recompensa es buena. En cambio, el camino del mundo, del enemigo, te ofrece lo que le gusta a la carne, y por eso a ti te parece fácil, porque le gusta la carne y tú te gozas. Pero son satisfacciones momentáneas que te llevan a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y que te llevan al mismo infierno. Poder en Jesús. Lo sé que no te gusta que te hablen de infierno, pero yo no te voy a hablar de lo que a ti te gusta, yo te voy a hablar de lo que Dios me manda a hablarte. Amén. Gloria al Señor. Quiero compartir contigo Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Y dice así: la puerta estrecha. Y todos los cristianos conocen este texto bíblico, pero hay muchos amigos y amigas que no lo conocen. Entonces dice así, leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha bien. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Camina por el camino estrecho. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que te lleva a la vida eterna. Jesucristo es la puerta por donde tú tienes que entrar para que tengas vida eterna. Jesucristo es el camino más fácil. Si te pones a analizar, ese es el camino más fácil. No es difícil como muchos piensan, como muchos dicen. Cuando usted trabaja arduamente, ¿verdad?, para obtener un bien material, porque es de alto valor, de alto precio para usted, pero usted quiere ese bien material. Bueno, el camino del Señor es así. Tenemos que trabajar arduamente para recibir nuestro galardón, nuestra recompensa por el trabajo arduo que hicimos en Jesucristo, por nuestro sometimiento, nuestra santidad, alejarnos del pecado, poder en Jesús.
Y Jesucristo en su bondad, que no tiene límite, nos regaló algo que no tiene ni siquiera precio, porque nadie lo puede pagar, que fue la salvación. La salvación, lo que tiene más valor, pero no tiene precio, porque ni tú y yo lo podemos pagar. Él te lo regaló, te regaló la salvación, me la regaló a mí. Y tú, mi amigo y mi amiga, recibe la salvación de Cristo, poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Grande y espacioso es el camino que te lleva a la perdición, el camino del mundo y del pecado, de la mundanalidad. Poder en Jesús. Así que mire, mi amigo y mi amiga, camine por el camino más fácil, que es el camino de Jesucristo. Sí tiene pruebas, sí tiene proceso, pero a la final usted tiene un premio. Usted tiene ciudadanía en el reino de los cielos. Su alma está sentada en lugares celestiales, poder en Jesús. Jesucristo se fue a preparar morada para ti y para mí. Y solamente tenemos que aceptarlo, someternos y dejar de pecar. No sigas caminando por ese camino tan difícil que tú crees que es fácil. El camino de pecado. Ay, no es fácil. No es difícil, porque todo lo que uno vive cuando está en el mundo, cosas que te denigran como ser humano, te denigran, te hacen estar así pequeñito, porque no tienes ningún valor. Eres la basura de la sociedad. Ay, sí. Yo sé que te suena duro que yo te diga esto, pero eso es lo que el enemigo nos hace convertirnos. Cuando caemos en tanta cosa mala, en tanto pecado, la gente se rebaja, se denigra, se pone por el piso. A nivel del piso se pone la gente con tanta cosa mala que hace. El enemigo te quita valor, porque al enemigo no le interesa tu vida, al diablo no le interesa tu vida, él lo que te quiere es matar, porque él vino fue a eso, a robar, matar y destruir, y a robarse tu alma. Poder en Jesús. Entonces camina por el camino de Jesucristo, que en realidad ese es el camino fácil, el más fácil. No es el camino fácil o el más fácil porque las cosas no te cuestan nada, no. Es porque lo que Dios tiene para ti es lo mejor que puedes soñar. Es más, yo creo que no se puede ni siquiera imaginar, no se puede ni soñar. Nosotros tenemos sueños de obtener cosas, pero lo que el Señor tiene para nosotros es imaginable. Es imaginable, no lo podemos ni siquiera imaginar. Entonces camina por el camino que es más fácil, el camino del Señor. Porque caminando por ese camino, aunque si tienes prueba y si tienes proceso, el Señor está ahí contigo para ayudarte, para levantarte, para bendecirte, para guiarte, para que el Espíritu Santo esté ahí, guiándote, dándote discernimiento y sabiduría. Y tú llegues a la meta que es Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, que Jesucristo cada día más te va a santificar, te va a moldear si tú te dejas y te va a perfeccionar. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el camino más fácil, ese es el camino fácil, ese es el camino fácil. Deja de caminar por el camino más difícil. El camino más difícil en realidad es el mundo, porque ahí es donde tú lloras, te deprimes, estás mal, estás triste, te sientes humillado, rechazado. En cambio, mira, en el camino del Señor, la gente puede decir de ti lo que quiera y puede tratarte mal. La gente que no conoce de Dios, obviamente. Pero tú no te vas a sentir mal, no te vas a sentir triste, porque tú vas a entender que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están gobernando esa persona y que la están utilizando como títeres para venir a dañarte a ti. Pero como tú vas a estar lleno del amor de Cristo, del perfecto amor de Cristo, eso a ti no te va a afectar, al contrario, tú los vas a bendecir y vas a orar por ellos. Hay poder en Jesús. Y en el 14 dice aquí, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Estrecha es la puerta, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan, porque les gusta irse por el camino malo, porque prefieren irse por el camino malo, porque no están alerta, no están pendientes y se van por el camino malo. Hoy el Señor me hizo caminar por esa acera, toda irregular, toda desnivelada, toda difícil de transitar en el sentido de los huecos y todas las cosas.
Era para que yo, ¿verdad?, pudiera darle estas palabras a ustedes hoy, porque es así que el Señor me habla, así es que me llegan las palabras del Señor a mí. Poder en Jesús, utilizando vivencias, experiencias, momentos en la oración, en el ayuno, meditando la palabra, algo que escuché, algo que vi, el Señor de una vez me da la palabra. Yo no escojo el tema que voy a predicar. Es así, el Señor me lo da así. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo que eres tú. Entonces, mi hermano y mi hermana, ya no digamos que el camino del Señor es difícil, porque no lo es. El camino del Señor no es difícil, el camino del Señor es formativo, es decir, te forma, te transforma, te cambia, te moldea. Y obviamente que en la transformación y en el cambio, en el moldearte, obviamente que tantas cosas no te van a agradar, no te van a gustar. Porque cuando te agarran y te empiezan a dar forma, tantas cosas que Dios te está quitando, que están ahí sobrando, porque Dios te quiere poner bonito, porque tú eres un diamante y la forma de un diamante tiene que quedar perfecta y bonita. Cuando nosotros llegamos a las manos del Señor, somos una piedra sin forma, porque así nos ha dejado el mundo de maldad. Una piedra sin forma. Pero el Señor te agarra y te va moldeando, te va moldeando, te va moldeando, te va quitando todas las cosas feas y mal y del pecado y te deja la forma de un diamante bonito. Ese es el camino más fácil. Acepta a Jesucristo, mi amigo, mi amiga. Acéptalo hoy como único y suficiente Salvador. Deja de pecar, deja de estar ahí sumergido en el mundo. Salte de todo eso malo. Ese camino es muy difícil. En ese camino tú has llorado, tú has sufrido, tú te has deprimido, has querido suicidarte. Y tú piensas que el camino del Señor es difícil. No, el camino del Señor es más fácil. Gloria a Dios. ¿Cómo el Señor ha permitido que yo titulase, o sea, le colocara como título a esta predicación, el camino más difícil, refiriéndose al mundo? El camino más difícil refiriéndose al pecado. El camino más difícil refiriéndose a todo lo malo que el enemigo te ofrece en el mundo, que le gusta la carne y que te hace caer en pecado y que a la final te destruye y te daña, porque ese es el camino que es verdaderamente difícil, el más difícil. Si la gente piensa que el camino del Señor es difícil, no, analice bien, el más difícil es el del enemigo. Porque el camino del Señor te embellece, te engrandece, te hace florecer, te hace estar radiante y feliz y contento, a pesar de las pruebas y a pesar de los procesos, porque los procesos y las pruebas son formaciones. Te está formando. ¿Usted me entendió? Sí, usted me entendió porque usted es muy inteligente. Usted es muy sabio. Yo sé que Dios a usted le ha dado sabiduría, así que usted está entendiendo. Y quiero compartir con ustedes otro versículo rápidamente. Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15 dice así: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El Señor ha puesto dos caminos delante de ti. Gloria a Dios. Ha puesto dos caminos, ha puesto dos puertas. Escoge bien, por favor. No escojas el camino del mal. No escojas el camino de la muerte, que es el pecado, que es lo que el diablo te ofrece en el mundo y que te lleva propio a la perdición, al infierno. Que el Señor Jesucristo reprenda todos esos demonios, poder en Jesús que están en ese infierno. No escojas ese camino. Ese camino es el más difícil en realidad. Si tú lo analizas, si tú metes tu inteligencia, tu sabiduría que Dios te ha dado, te vas a dar cuenta que en realidad el camino difícil es el camino del pecado, es el camino del mundo, no el camino de Dios. El camino de Dios solamente te forma, te transforma, te cambia, te renueva, te endereza, te da una nueva forma, te reforma. Poder en Jesús. Ese es el mejor camino. Escoge el camino del bien. Escoge el camino de la vida, porque es Jesucristo que te lo da, no hay otro. Poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Santo el nombre de Jesús. Santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
Y en Deuteronomio 28:9 dice así: te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Bendito sea el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el cual el Señor estableció como su pueblo. Y benditos seamos nosotros los hijos de Dios, porque también ya formamos parte del pueblo de Israel, porque el Señor nos unió al pueblo escogido de Israel y a nosotros, que éramos gentiles, pero Dios nos convirtió en hijos suyos. Gloria a Dios. Y a todos nos está diciendo: te establecerá el Señor nos establece, nos estableció, nos establecerá como pueblo santo para sí. Nosotros somos pueblo santo de Dios. Como te juró, si guardas, hay una condición ahí, si guardamos los mandamientos del Señor, de nuestro Señor, y andamos en sus caminos. Así que escoge el camino que te lleva a la vida eterna, escoge el camino que te lleva a la salvación, escoge el bien, escoge la vida, escoge a Jesucristo. Entra por la puerta angosta, entra por la puerta de Jesucristo, porque en realidad el camino de Jesucristo es fácil, no es difícil como lo dicen o como lo pintan. Está lleno de pruebas y procesos, pero es para formarte y para hacerte nueva criatura, para diseñar en ti un nuevo ser humano, para darte un valor, el valor que el enemigo te quitó en el mundo. En realidad el camino más difícil es el camino del enemigo, del pecado. Salte de ese camino tan difícil y ven a caminar por el camino de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Te amo, te quiero, te abrazo. Muchos besos, que les amo a todos ustedes allí. Dios me les bendiga y a una próxima directa o video. Lo que el Señor quiera que yo haga, eso voy a hacer. Amén. Dios me les bendiga. Chao.